Ya, bien, entonces damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que nos brinda el Señor para estar reunidos aquí en este lugar con el fin de alabar y glorificar su nombre, estudiando su palabra. Hoy vamos a estudiar el tema que lleva por título el pecado de muerte, sí, el pecado de muerte. Está en el capítulo de Primera de Juan, capítulo 5. El verso que vamos a investigar es el verso 16, pero para ello también vamos a leer el versos 14 y 15. De manera que vamos a leer desde el verso 14, 15 y 16. ¿Ya? Esos tres versos. Podemos leer también un poco más. Hasta el 18 podemos leer. Ya, entonces en las hojitas que les di están encerrados con una bombita, están encerrados los versos. Eso quiere decir que esos versos son leídos y también son investigados y al mismo tiempo tienen en nuestro tema de estudio gran importancia. Ya, Primera de Juan capítulo 5, 16, 14 digamos, 14 en adelante. 5, 14 en adelante. Vamos a leer, comencemos por del fin. Comienza a leer del fin. Después le halló Jesús en el templo y le dijo. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 14. Las cartas, detrás de Apocalipsis. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viniera a su hermano cometer pecado, viera a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que no se pida. Que se pida. Que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ya está ahí. Ya, gracias. Bueno, aquí voy a volver a leer otra vez los versos 14 hasta el 18. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. O sea, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Hasta ahí. Bueno, según el verso 16. Ya. Bueno, este versículo 16 que es la parte central del tema que vamos a hablar en esta tarde. El pecado de muerte. Es una ilustración o ejemplo de lo que ya antes se dijo. O sea, lo que está en el versos 14
y en el versos 15. Por eso es que leímos el versos 14 y 15. Es decir, que Dios da al cristiano que le pide. Eso dicen los versos 14 y 15. Pero para ello, en otras palabras, hay que cumplir algunos requisitos. Bueno, vamos a ver. Tenemos la seguridad de que Dios nos oirá. Si pedimos por algún hermano que está pecando no a muerte, o sea, por el pecado no de muerte. ¿Sí? Entonces, bueno, porque Dios le perdonará y le dará vida, o sea, vida espiritual, porque tiene vida física, pero le va a dar vida espiritual. Sí, Dios nos oye, este es el punto del contexto. Ahora, dado que hay pecado de muerte, pecado a muerte, que es lo mismo, dice el texto griego, no hemos de pensar que Dios concederá nuestras peticiones hechas a favor de algún hermano pecando así. O sea, no podemos pensar que las dos cosas al mismo tiempo, o sea, por los dos aspectos pecaminosos, puede ser que Dios nos vaya a escuchar. Eso es lo que está diciendo en el texto. No. Por el pecado que no sea de muerte, o sea, por cualquier pecado que no sea de muerte, si oramos o pedimos a Dios por aquel hermano, Dios nos va a oír. Ya. Con toda confianza sabemos que Dios nos oirá. Pero por el pecado que es de muerte, pues dice el texto bíblico, no digo que se pida, porque realmente Dios no oirá. Ahora bien, en tal caso no hay base de confianza respecto a que Dios nos escuche o nos oiga, porque en el pecado de muerte, pues que está cometiendo algún hermano, aunque oremos por él, Dios no nos oye. Está claro. ¿Ya? La confianza de la que nos habla la Biblia también aquí en este texto es de que definitivamente si oramos por algún hermano que ha pecado que no es de muerte, por un pecado que no es de muerte, estamos completamente seguros que Dios nos oirá. Pero no así al mismo tiempo. Si oramos por algún hermano que ha cometido pecado de muerte, Dios no nos oirá. Son dos cosas muy diferentes. Ya. Ahora bien, pero si la hay en el primer caso, por supuesto, o sea, en el primer caso que vimos, pecado que no es de muerte, o sea, Dios sí escucha. Juan dice esto, Dios nos oye, o sea, Dios nos oye cuando oramos. Por ejemplo, vimos, bueno, ahí se refiere a un caso de gramática, o sea, un acto singular en pecado, en el pasado, acto singular en el pasado. Es decir, es que hemos pecado, o si el hermano ha pecado, en pecado que no sea de muerte y oramos por él, tal como nos dice Santiago, y vamos a ver, pues Dios nos escuchará. Pero si oramos por un hermano que ha cometido pecado de muerte, estamos completamente seguros que Dios no nos oirá. No dice el texto bíblico que no se ore por el hermano, o sea, en definitiva que no se puede orar. Bueno, el texto dice, yo digo que por él no se ora, ya. Pero no dice el texto que, en definitiva, que no se puede orar. Pero lo que dice aquí, el texto es claramente enfocar, es de que si oramos por aquel hermano que está en pecado de muerte, Dios no nos oirá. Está claro. Ahora bien, a un hermano cometiendo un pecado que no tiende a muerte, o sea que no es de muerte, ahí sí Dios nos escucha. Oramos por él. No digo por cualquier hermano. ¿No? Hablo de un acto o de un caso, en este caso,
en que es un hermano que está pecando no con tendencias hacia la muerte. ¿Sí? Que este hermano que no está con tendencias hacia la muerte, hay la cuestión favorable de parte de Dios si oramos por aquel hermano, que Dios extienda su mano y pues Dios lo perdone, lo salve. En ese sentido, lo que está diciendo el texto. Ahora bien, si oramos por él, Dios nos oirá. Está claro. ¿Le perdonará a tal hermano? Le perdonará a tal hermano. Ahora, hay otros casos en que están pecando algunos hermanos. Pero por estos no hemos de pedir. ¿Sí? No hemos de pedir. No hemos de pedir nada. Con la expectación de que se nos escuche, o que Dios nos escuche, o que Dios nos oiga, que es lo mismo. ¿Quiénes son estos? La pregunta, ¿quiénes son estos? Ahora bien, pues son hermanos que están pecando, con tendencia, son hermanos que están pecando con tendencias hacia la muerte. No tenemos razón por qué confiar en que Dios les perdone. Porque aquí está la cuestión del pecado de muerte, de que nos dice el texto, por los cuales digo que no se pida. Ya. No tenemos razón de confiar, porque que Dios les perdone, porque no les perdonará en ese sentido. Pero por los otros, sí les perdona, por aquellos hermanos que habían cometido pecado que no es de muerte. Por eso oramos por los tales y Dios nos oye, Dios nos puede escuchar y Dios nos escucha. El caso era tal que uno podía ver si valía orar por el hermano con la confianza de que Dios le perdonara. Aquí están los gnósticos, lo que me refería hace unos momentos, y se refiere a un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos, que también los hay ahora también, y que funcionaron en el siglo I también, ¿ya? Entre las sectas judías y entre diferentes, porque no solamente hubieron unas, varias sectas judías que hubieron en ese tiempo. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, pero ponían por encima de todo sus tradiciones, sus enseñanzas humanas, y pues violaban y violan así la autoridad divina. Eso hay que entender, porque eso no tiene nada de Dios. Ya. Las hay también ahora, no es que no las hay. Violan la autoridad divina, la autoridad de Dios. Estos gnósticos estaban entregados a la sensualidad y así iban hacia la muerte espiritual eterna, porque no tenían otra esperanza más, porque la vida que llevaban solamente daban un enfoque claro a que estaban apartados de Dios y que no adoraban a Dios tampoco. Por nada se arrepentirían estos, y en el día de hoy los que hay también, por nada se arrepentirían porque no admitirían tener pecado, en ningún sentido, no admitirían tener pecado. Ahora, miremos solamente en Juan 5:18. 5:18. Si lo leímos al texto. A ver, lee, Tony. Juan 5:18. Sí. Primera de Juan. Primera de Juan, porque ahí estamos. Ustedes no salieron de ahí porque nos dicen que salen de ahí. 5:18.
Estos no estaban dispuestos a arrepentirse, como el día de hoy también. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Ya, gracias. Entonces dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pero esa es ya en práctica común del pecado. ¿Sí? Y lo hace diariamente, práctica común del pecado, porque enseñan precisamente lo contrario a la voluntad divina, a la autoridad divina, violando así la autoridad divina. ¿Ya? Entonces, cada día en su enseñanza que realizan, están violando la autoridad divina, ¿no? El Evangelio de salvación. Porque, ahora, la pregunta es, ¿estos estarán dispuestos a arrepentirse? No están dispuestos a arrepentirse, por nada. No se arrepentirían. Ya, eso es lo que decía. Por nada se arrepentirían porque no admitirían tener pecado. No lo admiten tener pecado. Orar por los tales no resultaría en su restauración de ninguna manera. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere orar por un religioso, un pastor, no admite que está en pecado o que está violando la autoridad divina, ¿no? Mejor es con su prepotencia, con su orgullo, con su cartón, se va sobre usted, por encima de la ley divina, el Evangelio. Entonces, nos volvemos a preguntar otra vez, ¿admitiría el tal que ha pecado? ¿Admitiría el tal que está cometiendo pecado, enseñando algo que no está de acuerdo a la autoridad divina y se arrepentiría por esto? No. Ya. Entonces, desde ahí tenemos que partir, desde este punto. Importante es, ¿qué es el pecado de muerte? Vamos a continuar. Pero al ver a un hermano pecando como en el caso tratado en 1 de Juan 1.9, vamos a leer el 1.9. ¿Qué dice? O sea, en el 1.9, capítulo 1, versos 9. ¿Qué dice? A ver, lean, ¿qué sigue? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya, gracias, hermano. Dice el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién Él? Cristo. Él es fiel y justo para perdonarnos, es decir, está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, pero sí confesamos. No está dispuesto a perdonar pecados que no se quiere confesar. ¿Sí? Él está dispuesto, el Señor está dispuesto a perdonar los pecados que confesamos. Entendamos en esa parte. Es importante. Entonces, no dice el texto, no dice tampoco estos textos que podemos seguir leyendo, que los vamos a leer creo que todos. No dice que el cristiano siga pecando. No dice. Lo único que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si hubiéramos pecado y confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados. Ya, ahora bien. ¿Y ahora qué dice el 2? Capítulo 2, versos 1 y 2. Capítulo 2, versos 1 y 2. A ver, lea usted, hermana, por favor. Primera de Juan 2:2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, hermano.
Ahora, una de las cosas, hasta el 2 también es. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya, gracias. Ahí voy a leer otra vez. Dice, hay que leer, vamos a leer despacio. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya. Ahora, ¿qué dice el texto? El texto dice que se escribió esto para que no se peque. O sea, para que no se cometa pecados. No dice el texto que sigue pecando y ven a Jesucristo el justo, el abogado, y pídele perdón y te perdona. No dice eso el texto, eso hay que entender porque muchos malentienden el texto aquí. Y diciendo, no, pues si abogado tenemos, si yo peco, ya le voy a pedir perdón a Jesucristo y ya me perdona. No dice eso el texto. Dice que estas cosas se escribieron para que no pequemos. ¿Sí? Ahora, si en el supuesto caso hubiéramos pecado, recordarnos de que Jesucristo es nuestro abogado y que cuanto antes concurramos a Él para que nos perdone nuestro pecado. Es otra cosa muy distinta. Pero Él nos dice, bueno, lo que en el otro texto que ya vamos a leer, ya lo leímos también, decía que no sean, o sea, ser dominados por el pecado. ¿No? Porque el cristiano no es dominado por el pecado. Entonces, estas cosas se escribieron y están escritas para que no pequemos. ¿Ya? Es una de las cosas importantes que debemos tener en cuenta. Si oramos por oirán, si oramos por Dios nos concederá nuestra petición. ¿Cuál petición? Si oramos por aquel hermano que pecó, ¿ya? Entonces Dios nos concederá la petición. ¿Cuál era la petición o el pedido que le hacemos? Es que por favor le perdone. Y Dios le perdonará. Pero si aquel se arrepiente, no es simplemente porque nosotros oramos, el otro ya queda perdonado. Si se arrepiente. ¿Sí? Ahora, ¿queda clara esa parte? Ahora vamos a seguir. Dice más adelantito, porque este hermano va a arrepentirse, confesar su pecado y pedirle a Dios perdón. Sí les dije antes, ¿no es cierto? No era únicamente por la oración de los otros hermanos que se realizaba el perdón únicamente, sino que este hermano se va a arrepentir y va a confesar su pecado y pedirle perdón a Dios. Su actitud en el pecado no es una de las tendencias hacia la muerte. ¿Por qué? O sea, no es un pecado de muerte, porque este tiene la actitud buena en ese sentido de recurrir a Cristo a través de la oración que realizan los hermanos a pedir perdón, arrepentirse, a pedir perdón a Dios, y se arrepiente y Dios le perdona sus pecados. No así en el otro caso, el pecado de muerte. Ahora bien, continuamos. El cristiano que peca puede ser perdonado si confiesa sus pecados. ¿Cuál era el verso que nos decía? El verso 1:9. Volvamos a leer otra vez. Voy a leerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, está claro. Es decir, si confesamos nuestros pecados, Él está dispuesto a perdonarnos. Está la puerta abierta para perdonarnos. Pero si no queremos confesar nuestros pecados, Él no nos perdona. ¿Sí? Bueno, continuamos. Debemos confesar nuestros pecados y orar los unos por los otros. ¿Quién dice esto? Santiago, ¿cierto? Vamos a leer en Santiago, capítulo 5, verso 16.
Lea usted, hermano Noé, por favor. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ya, gracias, hermano. Entonces aquí está cómo se debe aplicar. Aquí está cómo se debe aplicar el texto, verso 16, cuando dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Se tiene poder. Ya. Pero en estos casos, de aquel hermano que no ha cometido pecado de muerte. ¿Sí? Ahora bien, seguimos. No debemos pecar. Ya lo dijimos y lo dice el texto. Capítulo 2:1 de primera de Juan. No debemos pecar. Pero si cometemos algún pecado o pecados arrepentidos, podemos pedirle a Dios perdón por Jesucristo. Capítulo 2 de primera de Juan, 1 y 2. 2, 1 y 2. Primera de Juan, 2, 1 y 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ya, gracias. Entonces está claro que estas cosas se escribieron para que no pequemos. Ya, en el supuesto caso que hubiéramos pecado, tenemos abogado, Jesucristo el justo. Eso es lo que dice. Pedir perdón a Dios y Él nos perdonará por Jesucristo. La actitud del cristiano débil, al verse en pecado o al verse culpable de pecado, es una actitud sana. Sí, es una actitud sana. Busca el perdón de Dios. Enseguida. No puede esperar más. Porque no le permite su conciencia misma, no le permite estar así, ¿no? Los demás cristianos pueden ver esta actitud en él. Por eso, al ver un caso semejante, debemos orar por los tales. Por los tales, con confianza de que Dios dará respuesta a nuestra petición. Dará vida para los tales. O sea, les dará el perdón a los tales. Les permitirá arrepentirse y obtener el perdón. Pero hay pecado de muerte. Ahora sí pasamos a ver el otro caso. Es decir, a ver, terminemos con esta parte, primera parte. El pecado que no es de muerte, en ese pecado que no es de muerte, los demás hermanos pueden orar por ese hermano que está cometido pecado, y eso le insta al hermano a pedir perdón a Dios, reconociendo que ha pecado, y pide perdón a Dios y Dios le perdona sus pecados. ¿Sí? Pero esto es visible, en otras palabras. Es visible, aquel hermano que realmente sí quiere arrepentirse. Es visible, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para eso es lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 16, que ya leímos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y perdonad también. Ya. Y orad unos por otros. Ya. Ahora, vamos a ver el otro caso. Pero hay pecado de muerte. Es decir, hay quienes tienen tal actitud de que les llevará a la muerte espiritual eterna. O sea, la actitud de ellos muestran claramente que están en un pecado de muerte y que les llevará eternamente a la condenación eterna. Por los tales no hay que orar. No se nos prohíbe orar. Es una cosa importante que también debemos entender todos. La Biblia dice que no hay que orar, pero no se nos prohíbe orar. ¿Ya? Por ellos.
Pero tampoco podemos tener la confianza mencionada en los versos 14 y 15 que ya leímos de Primera de Juan, del capítulo, ¿qué capítulo era? Capítulo 5, ¿ya? No tenemos la confianza mencionada en los versos 14 y 15, los de tal actitud no pueden ser salvados, porque no van a arrepentirse y confesar sus pecados. Es decir, son semejantes a los fariseos. Para ello vamos a leer Mateo 12, 24 al 32. Ahí sí vamos a usar nosotros seguramente nuestro segundo tema. O sea, no el segundo tema, sino nuestras segundas hojas. Que ustedes no las tienen, ya les voy a dar. A ver, alguno que nos ayude con la lectura, por favor. Ya, 12, 24 al 32. Mateo. Mateo 12, 24 al 32 dice: Mas los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Ya, gracias, hermano. Hasta aquí hemos leído algunos versos para determinar y para darnos cuenta el pecado que cometieron los fariseos. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, y no está difícil de entender, la pregunta está clara, o sea, debe ser clara también. ¿Estos estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados? No estaban dispuestos. Esto se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya? Ellos estaban rotundamente incapacitados. Ellos mismos se incapacitaban y se daban de baja en no querer mirar con sus propios ojos, físicamente y espiritualmente, y aceptar lo que Jesús hacía y que reconocer de que este era el Hijo de Dios. No estaban dispuestos, ni por nada. Más bien todo lo contrario, o sea, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo bueno. Así está, es decir, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. ¿Sí? Jesús estaba haciendo los milagros. Estaba haciendo todas las cosas ¿para qué se dieron los milagros? ¿Para qué hicieron? Para dar credibilidad. Para mostrarse que Él era el Hijo de Dios, para que se reconozca de que era el Hijo de Dios. Y estos estaban en contra. Rotundamente en contra. Entonces, estos no estaban dispuestos a arrepentirse. Blasfemaban contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Ya. Los judaizantes apóstatas, que también nos muestra en el libro de Hebreos,
que también lo vamos a ver más después. Pero miren ustedes, ahí en el texto, ya lo voy a mirar ahorita, está en, ya, esta es, verán ahí, verán. Es en la hoja que, en lo que estamos en Mateo. Ya, el texto está ahí. Ah, no, es Mateo, yo creo que ya. ¿Todos tienen de Mateo? Mateo es aquí. Todos tienen de Mateo. Mateo 2. Verán si es Mateo. Ya, listo. En Mateo 2:31, ahí estamos, ¿no es cierto? Mateo 12:31, 12 24 al 32. a 24 al 32, 12, 24 al 32. Ya. Ahí estamos. Pero el verso es precisamente el verso es 31. Precisamente el verso es 31. Vamos a leer el verso 31. Es decir, el capítulo 12, versos 31. Vamos a leerlo. Otra vez porque ya leí. A ver, lea Jaime. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Ahí dice ya, gracias. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Versos 31. Ya. Ahora bien, ahí está hasta el verso 32, lo que podemos ver. A ver, en todo este aspecto tenemos mucho que leer. Ya. Porque hay bastantes pasajes que están conectados a este tema en la hojita segunda que les di, sin dejar la otra hoja porque tenemos que topar esta parte. Dar un repaso sobre los versos anteriores, que es importante también lo que ya leímos aquí, desde el 24. Ya. Jesús sana a los endemoniados, ¿sí? Al ciego, al mudo, tal como se nos dice ahí en el verso 22, ya, del capítulo 12, ya. Sana al de la mano seca, y así sucesivamente. Pero los fariseos estaban viendo todas estas cosas. Ellos veían todas estas cosas, ya. Pero la acusación hacia Jesús no dejaba de ser acusación, porque ellos no podían dar credibilidad, aún viendo con sus propios ojos lo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba haciendo. Ahí está. Blasfemando así contra el Espíritu Santo, contra el Hijo de Dios y contra el Espíritu Santo, no daban credibilidad a las cosas que Dios les mostraba. Ya. La respuesta sencilla es irrefutable de Jesús. Ya, porque más adelante ya, si nosotros leímos ya más adelante en los versos 26 y 26 y 27 también se puede leer. Sí leímos por cierto. Sí leímos, versos 26, 25, 26. Sí leímos. Y 27. ¿Por quién? La pregunta fue así: ¿por quién los echan vuestros hijos? Y el verso 27 dice: ha llegado a vosotros el rey. Esto quiere decir que el reino de Dios ha llegado a vosotros, ¿no? Y el verso 28 dice: primero hay que atar al hombre fuerte. Así les dijo, ¿no es cierto?
¿Y el 29 qué le dijo? No puede haber neutralidad. Ahora analicemos la blasfemia contra el Espíritu Santo como prueba o evidencia de la condición depravada de los fariseos. No era una condición sencilla de ellos, o sea, una conducta sencilla, una condición depravada, totalmente. Todo pecado, decía, el Señor dijo, todo pecado en el verso 31, el que lo que vamos a analizar. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Ya, el verso 31. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No le será perdonada. Eso está claro. ¿Ya? La palabra, y reconociendo cada uno de nosotros que la palabra evangelio significan buenas nuevas. Es decir, por medio del evangelio de Jesucristo, todo pecado será perdonado por medio del evangelio, o sea, la obediencia al evangelio. Pero si nosotros leímos, porque también tenemos que leer estos textos, pasemos a leer Romanos 1, 28 al 32, para ver solamente, ahí nos podemos dar cuenta del catálogo de pecados, nada más, para eso es. Romanos 1, 28 al 32. A ver, algún hermano o hermana que encontró puede dar lectura. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y perversidades. Son murmuradores, calumniadores, enemigos de Dios, injuriosos, soberbios, vanidosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Estos, aunque conocen el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ya, gracias, hermano. Voy a leer otra vez en esta versión. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son dignos de muerte. Ahora bien, el punto tratado aquí, leímos estos versos, es solamente para ver el catálogo de pecados, porque aquí están todos los pecados que estaban cometiendo los fariseos y lo que generalmente el hombre puede cometer. ¿Ya? Ahora bien, pero podemos seguir leyendo 1 Corintios 6, 9 al 11, porque no es el único texto. También está en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿Y qué dice ahí? Vamos a ver. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya, gracias, hermano. Está ahí nomás. 6, 9 al 11. Ya, por ejemplo, aquí otra vez se menciona los pecados cometidos. Y recordemos que 1 Corintios se escribió a los cristianos en Corinto.
para determinar y entender y dar razón de lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, que muchos cristianos que ahora ya eran cristianos se habían convertido, librándose de esta condición pecaminosa, ¿ya? Por eso dice, y esto erais algunos, mas ya ahora habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya. Pecados que no eran de muerte. Pero todos estos pecados, leímos todos estos versos para determinar y darnos cuenta, definitivamente les decía, un sinnúmero de pecados cometidos también por los fariseos. Gálatas es otra lista de pecados que tenemos en el capítulo 5, versos 19 al 21. Y así hay otros pasajes más. Todos estos pecados serán perdonados por Dios. Todos estos pecados serán perdonados por Dios si nos arrepentimos. ¿Sí? Confesamos a Cristo y somos entonces bautizados. ¿Sí? Y así de hecho que así nos ha sucedido. Nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados y pues nos ha perdonado el Señor todos esos pecados que hemos cometido. ¿Ya? Los pecados de David, por ejemplo, recordemos, el codiciar, el adulterar, el matar, fueron perdonados. Los muchos pecados de la mujer de Lucas, de la mujer adúltera, también fueron perdonados. Pero negó a Cristo 3 veces y también le fueron perdonados esos pecados. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, persiguió a Jesús y también fue perdonado. Si se acuerdan de esto. Claro. Pero ¿qué dice la Biblia? En el versos 31 del libro de Mateo, capítulo 12, 31. Dice que la blasfemia no será perdonada, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya. O sea, el pecado que es de muerte. Ahora bien, la blasfemia dice, significa difamar o injuriar. Cualquier forma de hablar injuriosamente, ultrajantemente y calumniadoramente. Ese es blasfemia, ese es el significado de lo que encontramos en el diccionario. Es difamar, injuriar, hablar injuriosamente, ultrajantemente o ser calumniador. Esa es la palabra, lo que significa la palabra blasfemia o blasfemar. Este pecado cometido aún contra Jesús tiene y tenía perdón. ¿Sí? El verso 32, volvamos otra vez a Mateo. En el capítulo 12, 32 de Mateo nos decía que sí tenía perdón. ¿Sí? Vamos a ver si es que esto es así. 12:32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, las frases ni en este siglo ni en el venidero significa que no sería perdonado en ningún momento, en ningún tiempo. ¿No? No significa que allá hay la oportunidad para recibir perdón. No, nada de eso dice el texto. Ahora bien, continuamos. Le acusaban de ser glotón, le acusaban de borracho, decían que era samaritano. Término muy insultante para los judíos en este caso, ¿no? Insultante para cualquier judío al decirle que era samaritano. ¿Ya? Que estaba loco, que blasfemaba cuando perdonaba pecados. Todo eso le dijeron al Señor Jesús. ¿Ya? Se describen aún aquellos que lo crucificaron como ignorantes. Está en Lucas 23-34. ¿Ya? Y hay algunos textos que no los voy a leer en este momento. Todos estos insultos y blasfemias e injurias recibieron el perdón cuando los culpables obedecieron al Evangelio. Sí recibieron el perdón. ¿Cuándo? Cuando se arrepintieron. Cuando se arrepintieron y estuvieron dispuestos a confesar sus pecados, el Señor les perdonó. Ustedes han de recordar, hasta un ladrón en la cruz se salvó. ¿Ya?
Le dijo, Ahora acuérdate, derecho. aquel que le dijo, acuérdate, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, y te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó. ¿Ya? Después de haber dicho cuantas cosas ahí, pero le perdonó. Se arrepintió. Estuvo dispuesto a perdonarle al Señor y le perdonó. Y entonces el Señor perdona los pecados aún de injuria, lo que sea, Él le perdona. Pero dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo que decía en Juan. Pero vamos a ver. Ahora, ¿qué más podemos decir aquí? Se dice de blasfemia en el versos 32 de 12, 15, de 12 de Mateo, dice hablar contra. El mismo texto, oigan bien, el mismo texto, o en el mismo texto explica la palabra blasfemia. Marcos 3:29 dice que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu. Marcos 3:30 que también lo dice. Y explica la blasfemia contra el Espíritu Santo. El verso 31 que estamos viendo en Mateo 2:31. Es decir, ¿qué es entonces? La pregunta es, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, se refiere a lo que los fariseos acabaron de decir. ¿Qué dijeron? Volvamos a leer para no equivocarnos. 12:24. Lea por favor a alguien que no ha leído. 12:24. ¿Qué dice ahí? Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ya, gracias. Entonces, eso es lo que dijeron. Vieron las cosas buenas que Jesús hacía, salvando almas, librando a la condición de enfermedades a los individuos. Y sin embargo, ellos siguieron blasfemando y dijeron, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, le dijeron que era el príncipe de los demonios a Jesús y que por medio de eso echaba fuera los demonios. Este no echa fuera los demonios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Así le dijeron. Decía que tenía en el verso 32 del libro de Marcos 3:22, decía que tenía a Belcebú, o sea, a Satanás. Y por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Lo que ellos decían no era simplemente una calumnia contra Jesús, sino una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque no estaban creyendo en la palabra de Cristo. Decían que el Espíritu Santo era Satanás. Decían que era el espíritu inmundo. Ellos nunca habían leído, y si habían leído el Antiguo Testamento, no les importó decirle lo que quiera a Jesús, ¿no? Porque cualquiera que lee el Antiguo Testamento ve que había un tiempo determinado en la que vendría Jesús, pues, ¿no es cierto? Que daría su nacimiento María a Jesús y que se llamaría Jesús, el Hijo de Dios, ya el Salvador del mundo, ¿ya? Y que también se profetizaba en las profecías del Antiguo Testamento. Parece que nunca habían leído. Y no sé, pues aunque hayan leído, no daban credibilidad a lo que Jesús hacía. Era lo más terrible. O sea, lo más horroroso de todo es que yo, habiendo leído, si es que leí, habiendo visto con mis propios ojos, leído lo que dice y enseñado tal vez, ya, yo no dé credibilidad a lo que Jesús dice. ¿Quién puede salvarle? ¿Quién puede salvarle? ¿Quién le podrá dar entendimiento? ¿Quién le podrá hacer entender? ¿Sí? ¿Quién le puede hacer entender?
Entonces orar por este no habría razón. ¿Sí? Es decir, la obra del Espíritu Santo es atribuida a Satanás por parte de los fariseos. Negaban los fariseos que Jesús hizo la gran obra de echar fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Negaban, viendo con sus propios ojos, sintiéndolo ellos mismos, y lo negaron. ¿No? Por eso es que negar a Jesús no significa decir lo que dijo Pedro únicamente. Negar a Jesús es no dar por cierto lo que el Evangelio dice. No dar por creído lo que el Evangelio dice. Y si alguien no cree al Evangelio, está en el pecado de muerte. No cree definitivamente al Evangelio, aunque se le haya dicho, se le haya enseñado. Es imposible. Y hablando de los falsos maestros, ellos no van ni siquiera a permitir que se les mencione la palabra de Dios. Porque ellos son super máster, super maestros, elevados, porque no sienten la verdad de Dios. ¿Ya? ¿Estos se podrán salvar? No se salvan. Ahí está el caso. Negaban los fariseos que Jesús hizo gran obra echando fuera a los demonios por el poder del Espíritu Santo. Más bien, según ellos, lo hizo por el poder del diablo. Según ellos, príncipe de los demonios. O sea, Satanás mismo. Es decir, esto hablaron o blasfemaron contra el Espíritu Santo, dando a entender que en realidad el Espíritu Santo era un espíritu inmundo para ellos. Así lo dieron a entender. Ya. Por eso que le dijeron al Señor Jesús que él echaba a los demonios por el poder del diablo. Ya. Sin embargo, aquí tenemos algo. Dicen los carismáticos, o sea, un grupo religioso, ¿ya? Los carismáticos, que hablamos contra el Espíritu cuando denunciamos sus señales y prodigios mentirosos. Y no es así. Es decir, ellos nos acusan. Cuando nosotros denunciamos por medio de la palabra de Dios sus falsas enseñanzas. Cuando denunciamos nosotros las falsas enseñanzas de los pentecostales, o cuando denunciamos las falsas enseñanzas de cualquier otra doctrina falsa, ¿sí? Ellos nosotros dicen que nosotros no les amamos y que no amamos a Dios. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero así muestran ellos, claramente se ve la profunda ignorancia que muestran porque no investigan. Peor, no solamente de los que dirigen las congregaciones de ellos, sino con los seguidores de ellos. Muestran su profunda ignorancia porque no saben ni entienden la palabra de Dios. No están dispuestos a investigar. Hermanos, el tema es muy importante, dado el caso que necesitamos investigar la palabra de Dios cada día. Recuerden ustedes que para ganarnos el cielo o para estar con Cristo eternamente en el cielo, debemos estudiar la palabra de Dios. Y una de las cosas importantísimas, la razón importante por la que debo llenarme el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de Dios, es ¿cuál? ¿Por qué? Es porque yo no soy inmune al pecado. Sí, no soy inmune al pecado. Y puedo caer de la gracia de Dios. Por eso es importante crecer y madurar en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios para no caer bajo la apostasía. ¿Sí? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es apartarse de la fe de Cristo, o sea, dejar de creer en Cristo para creer en otras cosas. ¿Ya? Dejar de creer en Cristo para creer como creían los fariseos. ¿Ya? Dejar de creer en Cristo para ir al mundo. ¿Sí? ¿Sí? Dejar de creer en Cristo, en la verdad de Cristo, para irse tras las iglesias humanas. Eso se llama apostasía. ¿Ya? Si nosotros no crecimos
espiritualmente, o sea, no nos llenamos del conocimiento de Cristo, hay tanta probabilidad de que podemos ir tras la apostasía. La apostasía nos asalta, ¿ya? Y usted, como está débil, no está difícil entender eso, porque es como cuando estamos débiles, ¿no es cierto? Estamos bajas las defensas, nos da alguna gripe, alguna enfermedad y pues nos tumba. Ya. Pero bueno, aquí eso es físico, que luego a la final puede haber reparación. Pero el asunto espiritual es imposible. Es imposible. No lo digo yo. En Hebreos, la otra hojita que tengo por ahí, en Hebreos 6:4, dice que es imposible que pueda, habiendo buscado la gracia de Dios una vez, recaiga y sea levantado por segunda vez, en este caso. ¿Ya? Yendo tras otras doctrinas, yendo tras otras cosas. ¿Ya? No es fácil levantarse de ahí. Entonces, bien, ¿por qué no se perdona este pecado de la blasfemia del Espíritu Santo? ¿Por qué no se perdona? Es la pregunta, porque es importante saber por qué no se perdona. Yo les dije antes, pero está en Isaías 5:20. Isaías 5:20. Léase, por favor, es mejor leer el texto antes que yo tenga que decir. Ya, si alguien encontró, puede dar Hay lectura. de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ya, gracias, hermano. Ahí está. Es decir, ¿por qué no se perdona este pecado? Porque Isaías dice claro, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso precisamente era lo que hicieron los fariseos. ¿Se dan cuenta? Los fariseos estaban viendo las cosas que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, para darse a reconocer que era el Hijo de Dios. El Dios mismo entre nosotros, entre todos los hombres que estaban en ese tiempo. Y sin embargo, ellos dijeron que era malo. Ya, por eso no se perdona. O sea, hay una razón por la que no se perdona. Porque es imposible que pueda reconocer la verdad del Dios divino, lo bueno. Que puedan reconocer lo bueno y distinguir entre lo malo y lo bueno. Porque es todo lo contrario para ellos, para estos. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. ¿Sí? ¿Está entendido? Lo que era tan claramente, obviamente, bueno y de Dios, la vida, el ejemplo, las enseñanzas de Jesús, las maravillas de Él, ellos lo llamaron malo y del diablo. ¿Cómo podrían obtener el perdón? ¿Cómo podrían arrepentirse, pues, de este pecado gravísimo, la blasfemia contra el Espíritu Santo? El propósito de ellos era profundamente malicioso. Era solamente malicioso. Jesús echó fuera a los demonios por el poder por el Espíritu de Dios. Eso lo decía en Mateo 12:28. Pero los fariseos estaban resueltos a no creerle. No le creyeron. ¿Sí? Mateo 12:28. Vamos a leer para que no se nos escape el verso. 12:28. ¿Qué decía el 12:28? A ver, alguien que nos pueda ayudar a la lectura rápido. Mateo 12:28 dice así: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ya, gracias, hermano. Jesús estaba diciendo claro, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, deben darse cuenta realmente que el reino de Dios está con ustedes, ha llegado a ustedes. ¿Ya?
Y estos no lo reconocieron así. No lo creyeron. No creyeron en Jesús. Y se atrevieron a decir que ese poder era en realidad de Satanás. ¿Ya? Cualquiera con la evidencia del poder del Señor ante sus ojos, cualquiera declara o declarara que era un poder, ¿qué diríamos? ¿Podría declarar que era un poder satánico? Exhibía una condición del corazón más allá de la iluminación divina. Y por ello estaban desesperados. ¿No? Porque Jesús no estaba haciendo tal cosa por el poder de Satanás, sino por el poder de Dios. Ahora bien, no había sacrificio, o sea, bajo la ley de Moisés, para el pecado cometido con soberbia. Ya. Nótese claramente lo que dicen Números, porque es importante nosotros que investiguemos el Antiguo Testamento también. Números 15. Quizá es todo el capítulo, pero vamos a leer solamente, a ver, bueno, es todo el capítulo, pero vamos a leer solamente el versos 30. Números 15, 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Ya, gracias, hermano. Está claro, ¿no es cierto? Miren que ahí, bajo el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, el pecado cometido con soberbia, como nos declara aquí, describe la expiación para los pecados de hierro, pero en el versos 30, bueno, el verso 30 que ya lo leímos, pero aquel que abre con desafío, que obre con desafío, con la mano levantada, en otras palabras, porque todo el capítulo deberíamos haber leído, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada, dice, del pueblo de Israel, cortada del pueblo de Israel, o sea, desarraigada de ahí, quitada de ahí. Esto también está en Samuel, 1 Samuel 3:14, que podemos leer también. 1 Samuel 3:14. Eso se hacía bajo la ley de Moisés. No había otro sacrificio por el pecado. Se hacía eso, se llevaba a cabo eso únicamente. ¿Y qué dice ahí? 1 Samuel 3:14. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Ya. Tampoco no había expiación por causa del pecado. Ya. Con sacrificios. Ya. En estos vemos, porque está en Isaías 22:14 también, en esto vemos que el concepto de estar más allá de la salvación no era idea nueva. No era idea nueva. ¿No? Y por lo tanto los fariseos debían reconocerlo, porque la salvación que vendría y que ya estaba junto con ellos era Cristo. Era el Evangelio de Jesucristo, era Cristo mismo. Y sin embargo ellos no lo reconocían así. ¿Ya? Al ver las obras de Jesús y al oír sus enseñanzas, los escribas y los fariseos estuvieron en la misma presencia de Dios, porque estaban viendo con sus propios ojos lo que Jesús estaba haciendo. Pero indicaron que más bien estuvieron en la presencia de Satanás. ¿Ya? Y no hay depravación más profunda que esta, porque en eso se consideraba la depravación de ellos, que viendo con sus propios ojos lo que Jesús estaba haciendo, y algo que ningún otro podía hacer, ni Satanás podía hacer, ¿ya? Y estaban viendo que hacía de Jesús cosas buenas, y no lo creyeron. Entonces por eso se considera la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Ya?
Ahora bien,